El odio no siempre grita. A veces se oculta tras una mirada, un gesto leve, una palabra disfrazada de amabilidad. Se muestra en pequeñas grietas de la voz, en la tensión de un saludo, en ese espacio incómodo que surge cuando la presencia del otro despierta algo oscuro. El ser humano tiene la capacidad de fingir cordialidad, de mantener una máscara de buena voluntad, mientras dentro se acumula un resentimiento silencioso. Jung llamó sombra a todo aquello que no se acepta de uno mismo y que, en lugar de integrarse, se proyecta sobre los demás. En esa proyección, el odio encuentra su refugio. No todo desprecio se manifiesta de forma abierta. A veces, quien odia en secreto muestra una cortesía forzada, una sonrisa breve, una aparente neutralidad que parece calma. Pero si se observa con atención, se percibe un tono cortante en ciertas palabras, una frialdad que surge de pronto, un silencio cargado de tensión en medio de la conversación. Existen señales sutiles, preguntas cargadas de duda, comentarios que parecen apoyo pero debilitan, bromas que esconden un dardo. Hay una distancia invisible en la mirada, un rechazo que se siente aunque no se diga. Según estudios de comunicación no verbal, los microgestos traicionan lo que la boca calla. Una ceja que apenas se levanta, un labio que se presiona, un movimiento de cabeza que marca desacuerdo. Son fragmentos de la sombra que escapan del control consciente. En ocasiones, ese odio nace de la envidia, un rechazo profundo que surge al ver en otro algo que no se tolera en uno mismo. El éxito del otro, su alegría, su crecimiento, se convierte en un espejo que muestra la propia frustración. Y lo que no se soporta dentro, se odia afuera. En otras, surge de heridas antiguas no sanadas, de resentimientos que se arrastran sin resolver. A veces basta un rasgo de la personalidad, un gesto, una forma de ser, para activar esa parte dormida que proyecta rabia hacia el otro. Esa hostilidad oculta puede disfrazarse de consejo. Puede aparecer en frases como yo que tú no lo haría. Ten cuidado, no siempre las cosas salen bien, solo te digo esto porque me importa lo que pase contigo. Detrás del aparente cuidado hay un deseo de frenar al otro, de poner un obstáculo, de debilitar el entusiasmo. Es una forma de sabotaje que se viste de preocupación. La psicología junguiana enseña que cada emoción reprimida busca expresarse de alguna forma. Y el odio no es la excepción. Si no se reconoce, encuentra grietas para manifestarse en la relación con el otro, en palabras ambiguas, en gestos mínimos que llenan de incomodidad el ambiente. En el fondo, ese odio secreto revela tanto del que lo siente como del que lo recibe, porque la sombra atrae a la sombra. Quien percibe el odio oculto, a menudo también guarda dentro fragmentos de inseguridad, de duda, de viejas heridas que activan la sensibilidad. El odio encubierto se alimenta del silencio, de la falta de límites, de la incapacidad de nombrar lo que ocurre. Es un veneno lento que corroe la confianza y crea un campo de tensión donde nada crece sano. Cuando se comienza a prestar atención a los pequeños detalles, se descubre que nada es tan neutro como parece. La energía de un espacio cambia, la mirada pesa, el tono se vuelve más frío. El cuerpo percibe lo que la mente a veces se niega a aceptar. El miedo a enfrentar esa verdad mantiene la máscara en su lugar. Pero ignorar el odio oculto no lo hace desaparecer. Solo le da más fuerza. Porque lo que no se nombra, se repite. Jung creía que toda sombra, una vez reconocida, pierde parte de su poder. Observar sin negar, sin disfrazar, sin suavizar, es el primer paso para liberar el espacio interior de la tensión que genera el odio ajeno. El odio en secreto deja huellas en la comunicación diaria, en los gestos que parecen neutros, en los consejos que disminuyen en lugar de apoyar. Y reconocer esas señales no es paranoia, es parte del instinto de supervivencia emocional. Verlas no implica odiar de vuelta. Significa construir un espacio de claridad donde ya no se deja entrar el veneno disfrazado de cordialidad. Ahí comienza el verdadero poder, cuando se elige a quien dejar cerca y de quien tomar distancia. El odio en silencio es un juego de sombras, un teatro donde la rabia se viste de sonrisa. Y el primer paso para desactivarlo es mirar sin miedo la escena completa, sin adornos, sin mentiras,
sin el disfraz que tantos usan para proteger lo que no se atreven a sanar. A continuación te mostraré cómo reconocer este tipo de personas. El desprecio no siempre llega con un grito o un insulto. A menudo se filtra en los detalles más pequeños. Un cruce de brazos que se endurece apenas surge un tema delicado. Una mirada fugaz que evita el contacto justo cuando se comparte algo importante. Un suspiro cargado de impaciencia que corta la conversación sin una sola palabra. El lenguaje no verbal se convierte en el espacio donde la sombra encuentra un canal para expresarse sin asumirlo. Según la psicología junguiana, todo lo que no se reconoce conscientemente busca un camino para manifestarse, y el cuerpo se vuelve su escenario. La ciencia del comportamiento ha demostrado que el desprecio se refleja en microexpresiones que duran menos de un segundo. Un levantamiento rápido de un lado del labio, un arqueo sutil de ceja, una rigidez que se instala en la mandíbula. Son gestos que el inconsciente percibe antes de que la mente logre procesarlos. Esa hostilidad silenciosa también se muestra en la postura. El cuerpo se aleja, se cierra, marca un límite invisible. Incluso cuando la voz dice palabras neutrales o amables, la espalda se tensa, los hombros se inclinan hacia atrás, creando una frontera que no se cruza. El silencio prolongado es otra de las armas del desprecio. No es un silencio de calma o reflexión, es un vacío que se siente cargado de frialdad. Un espacio muerto que pesa en el aire, que deja un sabor amargo en el ambiente. Hay un tipo de odio que no necesita palabras, que se instala en la energía de un lugar, que se percibe en la respiración contenida, en la forma en que la mirada se endurece cuando cree que nadie observa. A veces, surge en medio de un grupo. Una broma que parece inocente pero contiene un filo. Un elogio que lleva implícita una crítica. Un comentario casual que remarca un defecto, disfrazado de humor. Ese lenguaje ambiguo confunde, porque mezcla lo amable con lo hostil. La víctima del desprecio encubierto queda atrapada en la duda. ¿Fue un ataque o solo un comentario inocente? ¿Exagera o realmente hay veneno detrás? La sombra trabaja precisamente en esa ambigüedad. Jung enseñaba que el inconsciente proyecta lo reprimido, y en ese juego, lo que no se dice en voz alta encuentra salida en gestos, en silencios, en sutiles formas de marcar distancia. Cuando el desprecio se vuelve parte de la dinámica, la tensión se normaliza. El cuerpo se habitúa a esperar la siguiente crítica disfrazada, la próxima mirada que juzga, el próximo suspiro que corta la palabra. Esa costumbre erosiona la confianza en uno mismo. Genera inseguridad, ansiedad, sensación de estar pisando un suelo frágil donde cada paso podría detonar un gesto de rechazo. El desprecio silencioso hiere más que el conflicto abierto, porque no ofrece un punto claro para defenderse, ni un argumento que se pueda contradecir. Es una agresión que niega su existencia, que se oculta tras máscaras de cortesía o humor. En la comunicación no verbal, los investigadores han encontrado que la combinación de tensión en la mandíbula, brazos cruzados rígidos, mirada fría y sonrisa breve, es uno de los patrones más frecuentes de desprecio encubierto. Ese patrón aparece en relaciones personales, en espacios laborales, en cualquier lugar donde la sombra no se reconozca ni se trabaje. El silencio hostil genera un campo de desconfianza, y el cuerpo lo percibe primero. Palpitaciones que se aceleran, respiración entrecortada, cansancio que surge sin razón aparente. El desprecio también se revela en pequeñas omisiones. No preguntar por algo importante, no interesarse en lo que el otro siente, ignorar de forma selectiva ciertos comentarios. Cada omisión deja claro un mensaje. Lo que ocurre o lo que se es no importa. En ocasiones, ese odio encubierto proviene de heridas antiguas que la otra persona proyecta sin saberlo. Otras veces, es un mecanismo para afirmar poder, para marcar territorio emocional, para humillarse en asumir la responsabilidad del ataque. Reconocer el lenguaje no verbal del desprecio no significa llenarse de paranoia. Significa construir un umbral de claridad donde se pueda ver lo que antes se negaba. El odio silencioso no es un invento de la imaginación. Es un juego de energía, de gestos, de microsegundos donde la sombra se asoma para mostrar lo que la boca calla. Ver esas señales no implica responder con el mismo veneno.
Implica, más bien, proteger la calma interior, trazar límites, decidir hasta dónde vale la pena permanecer en un lugar donde el desprecio se normaliza. El lenguaje no verbal revela el mundo interior, y en el desprecio, lo que se revela es la herida que se proyecta, el resentimiento que se niega, la sombra que aún no ha sido vista de frente. El cuerpo nunca miente, y cuando se aprende a leerlo, se comienza a ver el odio antes de que se vuelva palabra. Ahí comienza la libertad, en la claridad que permite elegir a quien abrir la puerta y de quien aprender a tomar distancia. El éxito, la alegría genuina, el avance personal, todo eso puede convertirse en un detonante para la sombra de quienes te rodean. Porque cada paso que acerca a un sueño, cada logro conquistado, muestra a los demás lo que no se atreven a intentar, lo que temen perder o lo que prefieren mantener en lo invisible. La psicología junguiana explica que la sombra no solo proyecta lo que se odia o teme, sino también lo que se envidia. Y la envidia surge cuando la felicidad ajena toca esa herida que no se quiere ver, la sensación de estar estancado, de no ser suficiente, de haber renunciado a algo esencial. Ese resentimiento se camufla con frases ambiguas, elogios que suenan fríos, advertencias disfrazadas de consejos, bromas que minimizan los logros con un toque de ironía. Incluso el silencio prolongado después de compartir una noticia buena puede ser una señal. El éxito actúa como un espejo, amplifica lo que está oculto en el otro. Lo que no se tolera dentro se vuelve ataque hacia afuera. Lo que duele en silencio se traduce en miradas críticas, en comparaciones constantes, en un lenguaje corporal que marca distancia. Un estudio sobre dinámicas grupales mostró cómo, en ambientes donde alguien rompe un patrón de mediocridad, aparecen rápidamente los intentos de desacreditar o frenar ese impulso. No es algo consciente, es la sombra colectiva protegiendo su zona de confort. Por eso, muchas veces quien crece debe sostener también la soledad de ese camino. No porque se vuelva arrogante, sino porque otros no soportan ver de cerca la posibilidad de lo que no se atreven a perseguir. El verdadero apoyo no busca recortar alas, no llena de dudas disfrazadas de precaución, no recuerda constantemente el riesgo de fracasar. Quien celebra de verdad la felicidad ajena, lo hace sin condiciones ni miedos. El odio o el resentimiento que surge ante los éxitos ajenos no es un problema del que avanza, es un reflejo de la inseguridad de quien mira. Y eso no debe convertirse en motivo para frenar el paso, ni para pedir disculpas por crecer. La sombra se activa con la luz, y la luz de alguien que decide superarse, expandirse, tomar nuevos riesgos, ilumina lo que otros quieren mantener oculto. Por eso, se vuelve más fácil atacar, criticar, boicotear, que atreverse a transformar la propia vida. Reconocer esa dinámica es vital, porque quien camina hacia adelante necesita aprender a distinguir las voces que suman de las que contaminan. No todo consejo nace del cuidado, no toda crítica busca construir. Hay una parte de la sombra colectiva que no soporta el cambio, que exige que todo siga igual, que nadie rompa el equilibrio cómodo de la mediocridad compartida. En ese lugar, la envidia se alimenta, crece, se filtra en cada gesto y cada palabra. La psicología profunda enseña que sostener el crecimiento también implica sostener la soledad de ese camino, al menos por un tiempo, porque mientras la sombra se muestra en otros, es necesario proteger la fuerza interior, sin ceder a la culpa, sin buscar aprobación. El brillo ajeno no apaga a nadie, pero expone la oscuridad que algunos prefieren negar. Y es allí donde nace la hostilidad encubierta, un mecanismo de defensa del ego herido, una forma de anestesiar el dolor interno proyectándolo fuera. El camino del crecimiento revela aliados reales y revela también a quienes no soportan ver a alguien superarse. En esa revelación hay un regalo, la oportunidad de elegir de quién rodearse, en quién confiar y a quién mantener a distancia. Brillar no es traicionar a nadie, es un acto de fidelidad a uno mismo, incluso cuando despierta sombras en otros. Y el verdadero reto no es solo avanzar, es avanzar sin dejar que el resentimiento ajeno contamine la propia alegría. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me alejo de estas energías? A veces se cree que basta con ignorar a quien critica,
pero la realidad es más compleja. Muchas de esas voces que debilitan no aparecen de manera evidente. Pueden ser amistades de años, familiares cercanos, compañeros que parecían leales. Por eso, lo primero es desarrollar la capacidad de observar sin emoción inmediata, aprender a ver más allá de las palabras, notar la energía que queda después de cada encuentro. Algunas personas hablan mucho de apoyo, pero en sus gestos hay rigidez. Son las primeras en señalar defectos, en recordar fracasos, en anticipar dificultades que tal vez nunca lleguen. Mantener cerca esas voces termina generando una capa de inseguridad, como un ruido constante que impide escuchar con claridad la propia intuición. No se trata de vivir aislado ni de volverse desconfiado de todos, sino de reconocer que el entorno moldea parte del mundo interior. Las relaciones que se alimentan de crítica o comparación no solo drenan energía, también refuerzan viejas heridas, activan miedos, hacen dudar de la capacidad de avanzar. Hay vínculos que fueron necesarios en otra etapa, cuando el miedo era fuerte y la aprobación ajena parecía vital. Pero cuando se crece, se descubre que el precio de mantenerlos es alto. Un paso adelante implica justificar cada decisión, defender cada logro, explicar cada sueño. Dejar atrás esas conexiones no significa odio ni resentimiento. Implica aceptar que cada etapa pide nuevos espacios, nuevos acompañantes, nuevas voces que resuenen con el deseo profundo de evolucionar. En ese camino, se vuelve importante atraer personas distintas, individuos que no buscan dominar, que no construyen su valor comparándose, que encuentran alegría en el éxito ajeno porque confían en su propio camino. A veces surgen en lugares inesperados, un colega que admira el esfuerzo sin rivalidad, un amigo que escucha sin juzgar, un desconocido que inspira solo con su manera de vivir. Abrir la puerta a esas presencias requiere primero limpiar el espacio, cerrar lo que ya no nutre, soltar lo que solo siembra dudas. La psicología profunda enseña que la sombra también elige compañía. Si uno vive lleno de inseguridad, atraerá voces que refuerzan la herida. Si se cultiva confianza interior, esa vibración marca un límite natural, como un filtro que aleja lo que no respeta ese proceso. Por eso, cada palabra que se deja entrar, cada consejo que se escucha, cada compañía que se permite, termina siendo un acto de amor propio o de abandono personal. No todo el mundo merece conocer las heridas, las dudas, los planes. Compartir lo más íntimo es un acto sagrado, no un gesto automático. Cuidar esas puertas no es debilidad ni frialdad. Es respeto por lo que uno está construyendo dentro. Hay decisiones que se fortalecen en silencio, lejos de las voces que dudan. Hay pasos que necesitan intimidad para crecer con raíces firmes. En este proceso, se aprende a celebrar solo los pequeños avances, a sostener los momentos de incertidumbre con la propia fe, a reconocer que nadie sabe realmente lo que se siente por dentro. Ese aprendizaje trae un regalo inmenso: la libertad. Una libertad que no necesita permiso ni aprobación, que no pide disculpas por brillar, que no se justifica frente al miedo ajeno. Y ahí se revela la importancia de todo este camino. No se trata solo de evitar personas negativas, sino de construir un terreno fértil para florecer sin restricciones, sin cadenas invisibles, sin voces que recorten las alas. Porque en ese espacio protegido surge la verdadera fuerza. Una fuerza silenciosa que no se demuestra, que no necesita gritar para ser reconocida. Es la certeza interior de que cada paso vale, de que cada error enseña, de que cada victoria pertenece solo a quien la vive. Y esa certeza, una vez encendida, se vuelve imposible de apagar, porque ha aprendido a no mendigar amor donde solo hay miedo. Ha aprendido a reconocer la sombra, a mantenerla a raya, a vivir sin miedo a perder vínculos que ya no suman. Así se construye un camino distinto, un camino donde la luz interior guía, donde la sombra de otros ya no decide, donde el futuro no depende del permiso de nadie. Un camino donde la vida se vuelve un acto continuo de creación y de libertad.